Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar sobre los estilos de comunicación en la empresa. Cómo se comunican los voceros de la empresa, cómo se comunica la empresa en general, si sus comunicaciones son formales, si sus comunicaciones son informales y además el estilo. El estilo puede ser un estilo agresivo, un estilo pasivo y todo depende de lo que quieras comunicar, de lo que quieras decir, de cómo quieras que llegue el mensaje. Recuerden, emisor, canal, receptor. Y allí va el mensaje, lo que queremos decir. En este proceso de comunicación pueden pasar muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de decirlo. En algunos momentos, hasta con solo el silencio, puedes estar comunicando muchísimas cosas. Bien, entonces veamos la clase. Ok, vamos a empezar nuestra clase de hoy. ¿Qué tenemos que tener pendiente? En esta clase o en esta cátedra, porque las clases siguientes van a ser así, primero vamos a empezar desde lo general para llegar a lo particular. ¿Qué es lo general? El ambiente donde está el emisor del mensaje. Bien, entonces empecemos con algo que, que tal vez es una especie de resumen y es los estilos de comunicación habituales en una empresa. Y dirán, pero ¿por qué estos pajaritos? ¿Por qué estos loritos? Les cuento, cuando yo trabajé mucho tiempo en oficina, siempre me parecía que era gente como loritos, hablando por aquí, hablando por allá, hablando el loro mayor o la cacatúa mayor y bla. Entonces, por eso se me ocurrió que bueno, que para los estilos de comunicación habituales en una empresa, podríamos poner de referencia a los loritos. Ahora, a modo de repaso, y esto es para entrar en materia. La comunicación es un proceso complejo que no siempre se realiza de la misma forma. Y eso lo tenemos clarito. Hay veces que el tipo de comunicación es a través de un evento, hay veces que es en radio, hay veces que es escrito. Bien, en las empresas, por ejemplo, depende de factores como el número de integrantes, la estructura corporativa o las necesidades que tiene la empresa. Y empecemos por el número de integrantes. En muchas empresas, bueno, si es una mediana o una pequeñísima empresa, la comunicación puede ser hasta más directa. En una estructura corporativa más grande, tienes un montón de medios que pueden ser memorándum, pueden ser revistas, pueden ser intranet, te comunicas por correo electrónico o por aplicaciones. Cada forma de comunicación es diferente de acuerdo, ya sabemos, de los integrantes y la estructura. Ahora, tampoco, o sea, tenemos que darnos cuenta que no es lo mismo transmitir un mensaje también a una empresa de 500 trabajadores, 1000 trabajadores, a una de 5 personas, que es lo que estábamos hablando antes. Las empresas que son empresas familiares y son chiquitas, es hasta los domingos en la casa comiendo la pasta, la gente habla de la empresa y se toman decisiones. Diferente con 500 trabajadores o más. ¿Bien? En cada caso deberían definirse, por supuesto, los medios de difusión, los canales, los emisores, receptores y sobre todo el objeto del acto comunicativo. Yo ahorita a modo de broma dije que los domingos comiéndose la pasta se pueden tomar decisiones. Realmente no debería de ser así. ¿Por qué? Porque hay que definirse los canales donde vamos a realizar este tipo de comunicaciones. Y les cuento que es complicado porque hay veces que se utilizan los canales no apropiados. ¿Cuáles canales no apropiados? Después de la pandemia nos dimos cuenta que uno podía utilizar, primero que te podías quedar en casa haciendo las labores de la oficina. Muy bien, cosa que, bueno, perdimos muchas vidas en la pandemia, pero otras cosas buenas es que podemos trabajar desde casa y hasta somos un poco más productivos. ¿Qué pasa? Que llegó un momento que en esa transición de los home office, nos dimos cuenta que ya tenías la oficina tan metida en la casa que te escribían a un montón de horas por WhatsApp, a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, entonces no, ya, esto ya no es mi casa, esto ya no sé qué es.
Por eso es que los canales, los emisores, los receptores tienen que poner claro cuál es el momento que se va a tener que hacer este acto comunicativo. Seguimos. Cada empresa necesita un tipo de comunicación que por supuesto cubra sus necesidades específicas. Hay montones de estilos como de organizaciones hay y por supuesto cada proceso es diferente y se repite de la misma manera. Ahora, tenemos que tener claro cuáles son los estilos clásicos de comunicación empresarial. Sí. ¿Y esto qué tiene que ver? Ah, aquí está, esta foto. Esta foto es de la oficina donde yo trabajaba antes, ¿bien? Todos estos son los loritos. Y bueno, perdimos un poco la esencia, ¿no? Con estos loritos habían estos tipos de comunicación. Comunicación formal y que es la que responde a los procesos establecidos, los que los mensajes son formales, se transmiten a través de canales oficiales o los medios previstos y tienen un emisor y un destinatario definido. ¿Qué es una comunicación formal? El emisor, el presidente de la empresa, el coordinador, tiene un canal previsto, correo electrónico, memorándum, intranet y va hacia, por supuesto, receptores o destinatarios definidos que son los empleados. Lo tenemos claro. Ajá, memorándum. Reuniones. Las reuniones también son un tipo de comunicación. Las charlas. Y vienen ustedes, hoy vamos a tener una charla sobre, vamos a inventar algo aquí, sobre cómo se van a tomar las nuevas medidas para, no sé, para los salarios o vamos a tomar una serie de aumentos salariales escalonados. Se puede hacer una reunión, se puede hacer una charla. Esta información la podrías enviar por correo electrónico. También una circular, una carta. Hay diferentes modos de que la comunicación sea oficial. ¿Qué pasa con esta comunicación? Es absolutamente creíble, absolutamente fidedigna. Estos tipos de comunicaciones son las que la empresa siempre tiene que realizar. A ver, emplear medios de recursos oficiales de este tipo de oficial, ajá, suele tener su origen, por supuesto, en las altas esferas, presidentes, gerentes, coordinadores. Y se dirige, por supuesto, a diferentes instancias de la empresa y tiene, por supuesto, una serie de reglas para hacerse efectiva. ¿Y qué pasa? Que esta comunicación formal debe evitar una deriva autoritaria. ¿O para qué? Para evitar que uno no sepa quién es el que realmente, quién es el emisor real que da las comunicaciones. ¿Por qué? Porque después de esto pueden provocar que los trabajadores no crean, pierdan la credibilidad y por supuesto que esto que hace que la creación de los espacios se convierta en una comunicación informal. De eso vamos a hablar más adelante. Esto es un tipo de memorándum, ¿bien? Aquí lo tenemos por medio de la presente, informo, y dirá, esto sí es de verdad es fastidioso. Generalmente las comunicaciones son de esta manera. Por medio de la presente, les informo que a todo el personal, que el próximo viernes, este es un tipo de comunicación de empresa. Ahora, las comunicaciones informales, y se las conoce uno de memoria porque uno ha sido millones de veces partícipe de esto, y que circula entre los miembros de la empresa sin que para ello sea necesario definir medios, lo tenemos claro, ni recursos, y puede apoyarse en ellos, pero no lo necesario. ¿Qué pasa con esta comunicación? Estas comunicaciones se originan de manera libre sin que haya un emisor o un destinatario definitivo. ¿Y qué quiere decir? Estoy en el área de comida de la empresa o estoy chateando con alguien y dicen, mira, parece que van a aumentar los sueldos. Y aunque te lo esté diciendo la persona que le da clic al botón del aumento de sueldo, esa información es informal. Esa información debería venirte como vimos aquí, en una carta, en un correo. De resto, es una comunicación informal.
El ejemplo más conocido de la comunicación informal es el rumor. Aquellos mensajes que circulan entre los miembros de una organización sin que esté confirmada su veracidad ni su fuente. Bien, y se conoce el rumor, todos lo conocemos. Ahora, para tratar un poco un caso de estudio que es bastante relevante y para que se entienda un poco lo que son las comunicaciones formales, las comunicaciones informales, este caso parece anécdota, pero es real. Les cuento. El 15 de mayo del 2018, Kellogg's Venezuela, que está ubicada la planta en Maracay, Estado Aragua, eh, fue, hubo titulares que decían que fue tomada por el gobierno, otros que fue tomada por los trabajadores, otros que el Kellogg's, la gente de Kellogg's, se fue del país y la tuvieron que tomar por los trabajadores, otros dicen que fue expropiada. Hubo muchas informaciones al respecto. ¿Qué pasa? Después de 57 años de Kellogg's laborando en Venezuela, llegaron los trabajadores, imagínense ustedes los trabajadores con su loncherita, muy felices y contentos, bla, 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 bla. Voy por ahí y ¿qué pasó? Me consigo esto, un, una cadena en la puerta de la empresa donde entro todos los días. ¿Y qué decía aquí a estos 570 trabajadores? Esta es una forma muy deficiente de una comunicación oficial. Primero, no parece oficial, aunque se vea que es un papel ahí pegado en una reja, que es la reja de la entrada. Mira lo que dice. Por este medio informamos que Alimentos Kellogg's Venezuela, se ha visto forzada a cesar sus operaciones en el país con efectos a partir de hoy, martes 15 de mayo del 2018. En cumplimiento de las regulaciones laborales correspondientes, el pago completo de los salarios, beneficios y prestaciones sociales por virtud de la terminación laboral ha sido debidamente depositado en las cuentas de nómina y fideicomiso de prestaciones sociales de cada uno de los trabajadores en conformidad con la ley. Es decir, el trabajador llegó a las 7 de la mañana, 8:30 de la mañana, y ¿con qué se encontró? Con un papel que decía que en la noche anterior te habían depositado toda tu platica. ¿Qué significa toda tu platica? Bueno, tus prestaciones, tu fideicomiso, tu nómina, todo esto había sido depositado de una vez. Ajá, miren cómo termina. Para información adicional, por favor comunicarse con los teléfonos tal en Caracas o tal en Valencia o a través del correo atención al público Kellogg's. Atención al público. Atención al público como si fuese que la caja de Kellogg's no me vino con la bolsa. ¿Y quién firma? Alimentos Kellogg's. Aquí no hay vocero, aquí no hay un presidente que firmó esto, aquí no hay un gerente de comunicaciones, un coordinador de comunicaciones. Aquí no hay nadie que diga qué pasó ni que dé la cara. Esto es uno de los ejemplos de muy, muy, muy mala vocería y comunicaciones de empresa. ¿Qué pasó? Aquí está. Esta es la empresa Kellogg's. Toda la gente en la mañana, eran más de 570 trabajadores alrededor de la puerta, que esto aquí empieza el rumor de una comunicación que podría o parece ser formal, pero no tiene un basamento, no hay una cabeza de empresa que esté diciendo o firmando esto, no hay nadie. Y están aquí los trabajadores, por supuesto, en, en comunicándose y por supuesto generando el rumor. ¿Qué les cuento? Esta querella, esto de Kellogg's Venezuela, todavía existe. Todavía esto no se ha resuelto en tribunales. Todavía está que Kellogg's, la marca Kellogg's Internacional, dice que Venezuela tomó las instalaciones de ellos. ¿Qué pasó después de esto, de estas comunicaciones? Malas comunicaciones.
en los medios empezó a salir esto, el gallito de Kellogg's en, en el piso de Mike Tía, el piso icónico de Mike Tía, con una lágrima. No había nadie que nos dijera nada de esto, pero el único que habló, el único que dijo algo fue el presidente de ese entonces, Nicolás Maduro, que dijo, los ministros de la economía abrieron la empresa y se la hemos entregado a los trabajadores. ¿Qué pasó? Los trabajadores de la empresa, el sindicato, se quedó a cargo de Kellogg's Venezuela y aún está a cargo de Kellogg's Venezuela. ¿Qué pasó también? Se empezaron a ver estos tipos de empaque que decían que eran ecológicos, pero la gente no decía cómo va a ser ecológico, que no tenían colores y sí tenían el color rojo. Y ahí empezó muchísimos más rumores. Y bueno, poco a poco se fue, disculpa, por poco a poco se fue tomando unas comunicaciones que no eran verídicas, no eran veraces. Ahora, ya vimos los tipos de comunicaciones y vamos a echar para aquí, para atrás, que eran las comunicaciones formales y las comunicaciones informales. Ahora vamos a ver otro tipo de comunicaciones, glu, 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 que son de acuerdo a los mensajes que das. Y aquí tal vez podemos trabajar un poco también con los mensajes que dan los voceros, las cabezas de las empresas. A ver, en función de la forma que se transmiten los mensajes, se destacan cuatro modelos y de esto se ha hablado hasta en la psicología. Está el inhibido o pasivo, que es el cual que el emisor responde a una determinada situación sin hacer absolutamente nada. Simplemente deja que los hechos evolucionen por sí solos. Esta no es la mejor forma de comunicarse. Hay muchas empresas que prefieren no hablar, no emitir opiniones. Está el agresivo, este tipo se caracteriza. ¿Por qué? Porque el emisor impone su punto de vista sobre el resto de las personas, carece de empatía, convierte las decisiones en órdenes y además los demás tienen que acogerse a esto. ¿Y qué? Les puedo dar un ejemplo. La institución militar es un estilo de comunicación agresiva, porque necesita hacerlo, porque tienen un pelotón a cargo, porque tienen que eh, eh, dar la sensación y ser autoritarios para que cumplan órdenes. Bien. Asertivo es el más equilibrado de todos, el estilo asertivo. ¿Por qué? Porque los emisores expresan sus ideas de forma clara, esto no vulnera a las demás personas y bien, son tipos de instituciones que podríamos llamar las empresas Polar, los que conocen Polar, y su vocero oficial, que es el señor Lorenzo Mendoza, que bueno, que tiene un estilo asertivo. También está el estilo pasivo-agresivo, donde las personas comunican su mensaje y lo hacen de una manera que suelen callar ante situaciones y asumen una actitud pasiva, pero sus opiniones informales son realmente agresivas. Vamos a estudiar un poquito y vamos viendo ejemplos. A ver, el pasivo, la tipo de comunicación pasiva, las personas no defienden sus intereses, no se expresan a sí mismos y las características es una ausencia de iniciativa y por supuesto no quieren afrontar situaciones, quieren dejarlo todo como está. ¿Cómo es este tipo de comunicación en el vocero oficial? Es temeroso, su voz débil, tiene un volumen bajo, casi apagado. ¿Cómo es la mirada de este vocero oficial, de esta cabeza de empresa, de quien se comunica? Evitan el contacto visual, tienen unos ojos caídos con la visión hacia abajo, hacia el piso, sus manos muchas veces son temblorosas y la conducta no verbal que miran hacia abajo, por supuesto. La conducta verbal, ¿qué es lo que dicen con las palabras? Usan mucho el quizás, no es importante, cuidado, no te moleste. ¿Y esto qué provoca en la gente? Provoca irritación, provoca resentimiento, provoca baja autoestima.
Bien, aquí tenemos un ejemplo. Si hay un debate de ideas, esta persona se queda callada porque si todo el mundo piensa de una manera, él prefiere adaptarse. ¿Ok? No sé si se piensa en alguna persona de la eh, esfera pública que sea así de este estilo. Tenemos las personas asertivas o el estilo de comunicación asertivo en un vocero asertivo y expresan lo que quieren de una forma adecuada, de una forma directa, honesta, muestran respeto hacia los demás, mantienen una buena relación con las personas, defienden sus propios intereses, sus deseos y necesidades y respetan a los demás, pero no permite que los demás se aprovechen de él. ¿Cómo tiene la voz esta persona o este vocero o esta cabeza de empresa? Una buena entonación, firme, relajada, animada, su mirada expresiva, honesta, mira hacia los ojos de la persona que es con la que están hablando, sus manos y movimientos son relajados y naturales, como es la conducta no verbal. Contacto a los ojos, es sereno, amable. ¿Y qué es lo que dice en la conducta verbal? Pienso, siento, quiero, ¿cómo podemos resolver esto? ¿Y qué efectos provoca en la persona, en el receptor? Satisfacción, seguridad, respeto, control emocional. ¿Cómo podríamos tener un ejemplo de esto? Con un debate, con la familia, tienes ideas que aportar y la persona pide la palabra, espera su turno y expresa. Esa es una forma asertiva. Las formas agresivas y uno siempre ve, si te das cuenta, uno siempre está pensando o se recuerda de este tipo de conductas. Son las personas que solo se preocupan por conseguir sus objetivos, pelean, acusan, interrumpen, amenazan. Todo, ¿por qué? Por satisfacer sus intereses propios, ¿bien? Generan intervenciones que orientan hacia un comportamiento egocéntrico, egocéntrico. ¿Y cómo son las voces de estas personas? Fuertes, gritan, frío, la mirada siempre es penetrante, como de revancha, como de pelea, las manos en movimiento son de rechazo, son personas que solo se preocupan por conseguir sus objetivos, disculpa, ajá, la conducta verbal, la conducta no verbal, la mirada fija, desafiante, la conducta verbal, deberías, siempre te decía, deberías hacer esto o harías mejor aquello. Y los efectos que provoca tensión, provoca descontrol, mala imagen. Bien, esto es lo que provoca un agresivo. Ahora, les voy a colocar unos ejemplos y les voy a colocar que este vocero o esta entidad o a quien representa se ve como agresivo, se ve como pasivo y se ve como asertivo. I want to start by thanking Elaine. Elaine, thank you so much. We are so grateful for your family's service and sacrifice, and we will always have your back. Over the past few years as First Lady, I have had the extraordinary privilege of traveling all across this country, and everywhere I've gone and the people I've met. Thank you, everybody. Thank you. We love you. Thank you very much. We're going to win. We're going to win so big. Thank you very much, everybody. It is my great honor to present the next First Lady of the United States, my wife, an amazing mother, an incredible woman, Melania Trump. Thank you very much. It's a very nice welcome, and we are excited to be with you at this historic convention. The 2016 Republican primaries were fierce and started with many candidates, 17 to be exact. And I know that Donald agrees with me when I mention how talented all of them are. They deserve their respect and gratitude from all of us. Gracias, de verdad, ya vimos los ejemplos, vimos más o menos de qué se trata esto y es lo que deseo, que se vea primero el entorno, dónde va a trabajar ese vocero, cómo va a ser ese vocero
en el entorno de su empresa. ¿Qué tipo de comunicación tiene que dar? ¿Cómo la va a dar? ¿Bien? Bueno, muchísimas gracias. La idea es que vayan poco a poco dándose cuenta del tipo de comunicación de las empresas que han visto, que están trabajando o con las que trabajan normalmente. Pueden tener muchas empresas y se den cuenta de lo que realmente funciona y no funciona. Si tenemos un estilo informal, si tenemos un estilo formal, la idea realmente es que si es una empresa consolidada con muchos empleados, sea un estilo de comunicación formal y que todos los procesos se hagan a sí mismo de una manera formal. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en otra clase.